Estoy grabando. La última clase habíamos dejado el tema en el tema de gestión del almacenamiento. Estábamos viendo eh, toda la parte de directorios, la estructura de directorios. Eh, digamos, nosotros, o en realidad el sistema operativo para que los usuarios puedan eh, realizar, digamos, sus tareas dentro de la computadora, van a necesitar guardar información, o sea, guardar archivos. Eh, la forma, digamos, más sencilla es que el usuario, que la persona que utiliza el equipo, deje su información en archivos y digamos, esa información la vaya dejando en distintos nombres de archivos. Eso, digamos, tiene un límite porque uno puede tener una cierta cantidad de archivos eh, y, digamos, no es fácil organizarse si vos no tenés una estructura adicional a los archivos digamos, para poder poner tu información. Entonces lo que se genera es una estructura de directorios. Esa estructura de directorios, ya lo que habíamos hablado es que un directorio, el sistema operativo lo termina manejando como si fuese un archivo de tipo directorio. Y para el usuario es, digamos, la forma de separar su información. Y para el sistema también, porque cuando veamos que los sistemas son multiusuario, lo que se genera al generar un sistema multiusuario es que si vos no tenés una estructura de directorios, no podés generar información de distintos usuarios. Introducción a los directorios. Una forma de tratar a los directorios es como si fuesen un archivo, esto ya lo dijimos varias veces. Si un directorio es un archivo que tiene la información del directorio, archivos que están incluidos, punteros a los FSBs de los archivos, otros directorios, dispositivos, etc. Esto quiere decir que el sistema operativo trata a los directorios como si fuesen un archivo. Y yo cada vez que modifico el contenido de un archivo, estoy modificando la fecha, por ejemplo, de modificación de ese archivo y a su vez también estoy modificando la información del directorio. No sé, hago, por ejemplo, creo un nuevo directorio, nuevo, a ver si tengo la opción de ver. Ahora les presento. Bueno, ahí está. Yo generé un nuevo directorio nuevo y dentro de este directorio nuevo generé una carpeta que es nuevo 2 con ahora fecha de modificación 9:22, o sea, justo ahora. Yo dentro de este directorio puedo generar un archivo test.txt, 9:22 la fecha, la creación del archivo. Esto, si recuerdan, eran los metadatos que me da el sistema operativo del sistema de archivos. 1, 2, 3, para poner algo. Fecha de modificación 9:23. Acá no cambia nada. Si yo le cambio el nombre, estoy cambiando el contenido y estoy cambiando la fecha de modificación del contenido del directorio. Yo le dije, si cambio el contenido, no, sino que es, en realidad lo que cambio es, si cambio el nombre del archivo, cambio el contenido
del archivo del directorio, digamos, de lo que me dice el directorio. Por eso ven que ahora la fecha de modificación es 9/23. O sea, es el FCB que yo agrego, por ejemplo, ahora agrego un nuevo, vamos a esperar, ya pasó un minuto, sí, una nueva carpeta, nuevo 3, 9/24, y la fecha de modificación ahora del directorio original es 9/24. O sea, cada vez que yo agrego una nueva línea dentro de un directorio, estoy modificando el FCB del directorio original. Y todos los metadatos de ese directorio. ¿Qué más? FCB con bit en 0 significa que es un directorio y cuando veamos el FCB con bit en 1 significa que es un archivo. O sea, vamos a tener eh, dos, dos identificadores para marcar qué tipo de información tengo. Con esos identificadores yo lo que puedo hacer es que los comandos y que el sistema operativo entienda que, eh, por ejemplo, al abrir un archivo, lo primero que hago es mostrarte el archivo en pantalla, pero yo abrir un directorio significa listar el contenido. O sea, verificando el bit, si es uno u otro, la acción de abrir, leer, modificar o lo que sea es distinta. El contenido cambia en función del contenido de las entradas de directorio, que es lo que acabamos de ver. O sea, al modificar el contenido con un nuevo archivo, el directorio cambia su contenido. Al agregar un nuevo archivo o un nuevo directorio dentro del directorio original, cambia el contenido de ese FCB del directorio. Introducción a los directorios. El directorio es una tabla de símbolos que traduce nombres de archivos a sus entradas de directorio, sobre el cual podremos realizar las siguientes operaciones. O sea, básicamente lo que quiero decir con esto es que uno eh, va a tener como una capa de abstracción entre el usuario del equipo y el hardware, que es el disco, en donde nuestra vista o nuestra entrada como usuarios hacia el sistema es a través de directorios, ubicaciones y nombres de archivos. Después, el sistema operativo va a traducir esos nombres de archivo y ubicaciones, o sea, el path completo más el nombre del archivo, como un número identificador para el sistema. Y después, ese número identificador va a ser traducido como, como una posición y una ubicación física dentro del disco de almacenamiento. Nosotros no conocemos la posición donde queda ubicado nuestro archivo en ningún momento. Nosotros sabemos el nombre y la ubicación lógica que tiene dentro del sistema, pero no sabemos en qué clúster, en qué plato, en qué disco se encuentra la información. Por ahí, en qué volumen sí lo podemos saber porque decimos, bueno, está en C2 puntos barra Windows barra temp, pero nada más. No conocemos todo exactamente la ubicación donde se encuentra ese archivo barra directorio. Entonces, eso es lo que quiero decir con la primera parte, sobre el cual podremos realizar las siguientes operaciones. O sea, estas operaciones son tanto para directorios como para archivos. O sea, búsqueda de un archivo, esto es encontrarlo dentro de la estructura, o sea, es abrir el directorio, abrir el FCB del directorio y ver el contenido de lo que tengo listado dentro de ese directorio. Crear un archivo, o sea, crear y agregarlo al directorio, o sea, cuando yo tengo que crear un archivo en sí, creo el archivo, pero a su vez tengo que abrir el directorio y agregar ese nombre de archivo y ese FCB que apunta a algún lugar en el disco, alguna ubicación en el disco, dentro de la estructura de directorio del directorio donde se encuentra el archivo.
borrar un archivo se elimina del directorio, no solo eh, cuando vimos en la intro, vimos que borrar no era tan eh, ¿cómo decirlo? Como dice la palabra, no es borrar en absoluto, sino que el borrar es borrar el contenido del FSB del directorio. O sea, no estoy borrando la información en sí, sino que estoy borrando lo que me apunta al contenido de ese archivo. Lo que hago es como de alguna forma decir, bueno, mira, si buscas este archivo va a estar dentro de la estructura de esta estructura de directorio. ¿Lo querés borrar? Bueno, borralo, yo te lo borro de la estructura de directorio, pero físicamente el archivo sigue existiendo. Hasta que, no sé, en algún momento el sistema, o sea, cuando yo elimino esa estructura, digamos, elimino el archivo dentro de la estructura de directorio, le estoy diciendo al sistema también eh, toda, toda esa porción de espacio de memoria que ocupaba ese archivo en memoria secundaria queda libre para cualquier otro archivo. Hasta que yo no vuelva a utilizar ese espacio de memoria, el archivo va a tener esa ubicación, o sea, la información del archivo va a quedar en esa ubicación. Listar un directorio. Esto sería enumerar los archivos contenidos en una entrada de directorio. Esto puede, digamos, resultar algo básico, listar. Uno dice, bueno, yo hago un dir o hago un ls en Linux y listo el contenido, pero tiene cierta complejidad porque ustedes piensen que cuando tienen una gran cantidad de archivos y de directorios dentro de un directorio, uno, ¿qué es lo que quiere hacer? Listar, no sé, de forma ordenada, listar por fecha, listar eh, por tamaño, listar por nombre, o sea, ordenado por nombre. Eso implica que el sistema operativo va a tener que realizar tareas adicionales como, no sé, el ordenamiento del contenido. Eso va a, digamos, le va a llevar al sistema un tiempo de ordenamiento antes de presentar la información. Les doy un ejemplo eh, digamos, tengo en mi trabajo eh, unas bases de datos que lo que hacen es generar unos logs de transacciones de SQL Server y las guardan en una carpeta. Esos logs de transacciones se generan, no sé si cada 1 o 2 minutos, una cosa así, es algo constante y van dejando un archivo. Yo cuando ingreso, yo necesito ingresar a esa carpeta eh, no sé, para ver si hay algún archivo de la base de datos que se exportó y salió correctamente. Cuando ingreso a esa carpeta tengo que leer toda la estructura de directorio de esa carpeta. Y por ahí esa carpeta tiene 350.000 archivos y digamos, no los estoy, digamos, eh, no estoy eh, agrandando la situación, sino que estoy a veces 1 o 2 minutos para que liste el contenido, o sea, para que vea el contenido. Después, si quiero ver todo y moverme con el scroll de la ventana y ver todo, estoy 1000 años, porque el equipo es medio viejito, entonces le cuesta bastante, digamos, mostrar todo. Pero listar todo ese contenido al sistema operativo le infunde muchísimo tiempo. Eh, Renombrar un archivo, o sea, modificar el nombre y puede que cambie la estructura de directorio. O sea, ya lo vimos que no es que puede, sino que cambia la estructura de directorio. Y a su vez cambia la fecha de modificación del directorio en sí. Y después lo que puedo hacer es recorrer el sistema de archivos. Puede que queramos acceder a todos los directorios y a todos los archivos contenidos dentro de una estructura de directorios. Esto sería hacer una, un listado de directorio, pero de forma recursiva. Ver cada subdirectorio qué contenido tiene y listarlo.
porque ustedes son muy jóvenes, pero antes de, o digamos, por ahí lo que más conocen acá es una estructura de árbol o de grafo acíclico, pero hace mucho, mucho tiempo los sistemas tenían una estructura de un único nivel. O sea, los viejos sistemas de los años 70 o 60 tenían un único nivel de directorio. Entonces, esto implicaba tener conflictos con los nombres. Yo no podría generar dos archivos con el mismo nombre. Entonces, lo que se empezó a generar es una estructura nueva de archivo, que es el directorio, eh, y, y se generaba un nuevo directorio para un nuevo usuario. Entonces, de esta forma, dos usuarios distintos podían generar un mismo nombre de archivo. Luego, digamos, ya en una estructura un poquito más moderna, está la estructura de árbol que nosotros conocemos de los directorios, donde tengo eh, un directorio raíz, digamos, el barra en lo que sería Linux, y digamos, el C dos puntos, que es la entrada al volumen de Windows, y de ahí en adelante lo que ustedes quieran. O sea, puedo generar una cierta cantidad de directorios que, que me permiten, digamos, armar todo un árbol digamos, de toda la estructura del sistema que estoy manejando. Siempre tengo impedimentos con respecto a la estructura. Un ejemplo es la cantidad de caracteres que yo puedo utilizar. Esto creo que en Windows la cantidad máxima de caracteres que puedo utilizar son 256 caracteres. Esto no sé si es para todas las versiones de Windows. Y esto lo estoy viviendo yo ahora, que, que estoy haciendo una migración. Caracteres máximo. Ruta máxima 246 caracteres. Esto no sé si es para todos. A ver. Ah, no, esto es para FTP. Bueno. En realidad son 260 caracteres en Windows 10, pero recuerdo que eran menos. No sé si es Windows XP. No, está bien. 255, 260. Esto quiere decir que el nombre del archivo, yo voy a tener acá, va a ser, digamos, va a tener este largo o esta cantidad máxima de caracteres más el nombre del archivo. Y tengo un límite hasta 260 caracteres. ¿Qué es lo que pasa? Eh, si bien yo tengo un límite de cantidad de directorios, no tengo un límite al generar cantidad de directorios, si a cada directorio le pongo una sola letra, tengo una posibilidad de hasta 256 caracteres, o sea, 256 directorios. Y el archivo tendría que tener solo 255 más una letra del archivo. Esa sería mi capacidad máxima. ¿Qué, ¿Cuál es el impedimento que te provoca esto? A que si vos, o sea, vos lo podés crear, no tenés problema en crearlo, vos podés crear más de 256 o 260, que es el límite, pero lo que no podés hacer es con las herramientas que tiene el sistema operativo para copiar, mover eh, o abrir directamente un archivo, lo que te limita es en que va a leer hasta 256 caracteres del pad completo más el nombre del archivo. Si vos estás por acá, digamos, y querés abrir el archivo, te va a terminar abriendo
hasta el límite y no te va a terminar abriendo nada. En eso yo lo estoy viviendo ahora con el tema de la migración de toda la información que encriptó el ransomware ahí donde estoy trabajando en Autopista del Sol. Y la mayor parte de los usuarios la información la tenían en carpetas que tenían más de 250 caracteres, o sea, carpetas con archivos, con nombre de archivos de más de 250 caracteres. Entonces, el script que yo armo para copiar toda la información llega hasta cierto punto y me dice, mira, no pude copiar este archivo, porque no llega a contener el path completo del archivo. Entonces lo que tengo que hacer es llegar hasta la subcarpeta anterior, copiar esa, o copiar ese archivo que está en esa carpeta y llevármelo a 20 carpetas más abajo donde el nombre del archivo sí entra, digamos. Es un problema porque estoy viendo que en algunas áreas tienen, no sé, 150.000 archivos y me está arrojando que, no sé, 5.000 archivos no se pudieron copiar. Es bastante complicado el tema de la estructura de los directorios. Pero, digamos, soluciona un montón de problemas que vemos a nivel de un único nivel y de dos niveles. Después podemos tener el caso de un grafo acíclico. Es menos común, pero es posible, digamos. O sea, la estructura de árbol es una estructura clásica, digamos, que ustedes conocen, donde tiene un directorio raíz, un directorio barra, y tiene subdirectorios, o sea, que dependen del directorio raíz. Y a su vez puede haber otros subdirectorios a otro nivel. Vamos a ponerle, o sea, sería, la dependencia sería de arriba hacia abajo, o sea, del directorio raíz al resto de los directorios. Por ahí no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Porque todos manejaron alguna vez una computadora, pero estos serían directorios. Vamos a pintarlo de amarillo antes de que Windows 11 los empiece a pintar de otro color. Estos serían directorios. Puedo tener más de uno, obviamente, más de un subdirectorio. Y a su vez, digamos, puedo tener archivos al mismo nivel que los directorios. Yo acá puedo tener un archivo, horrible, puedo tener archivos al mismo nivel o puedo tener archivos a este nivel. Puedo tener archivos en el directorio raíz. Digamos, los gráficos distintos, pero no son distintos en realidad. Es lo mismo para el sistema operativo, pero para que se den una idea de la estructura que puedo tener. Serían archivos. Esto sería una estructura de árbol convencional, donde tengo archivos y directorios. Bueno, y la dependencia sigo teniendo la dependencia del directorio. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería un grafo acíclico? O sea, dos directorios pueden compartir un mismo subdirectorio, similar a lo que sería un share de Windows sí, una unidad, sí, o un compartido en Linux.
¿Cómo funciona esto? O sea, un directorio, vamos a poner uno más, por ejemplo, este de acá podría depender de este directorio y también podría depender de este directorio. O sea, podría entrar de la misma, o sea, por distinto path de directorios podría llegar al mismo directorio. Eso es un grafo acíclico. Después tengo la posibilidad también, el último de los casos, y esto es menos común, digamos, que sería un grafo general. ¿Cómo sería esta estructura? Bueno, supongamos uno más. Yo tengo este de acá. Este este tiene un directorio que es este de acá. Y a su vez, este de acá apunta a un directorio que está más arriba, vamos a hacerlo así, más arriba en la estructura de directorios. Entonces, si yo listo el contenido de este directorio, del de abajo de todo, lo que voy a tener es eh, el contenido de estos tres archivos. O sea, primero voy a ver el directorio y si lo hago recursivo voy a ver este contenido. Digamos, hasta ahí voy bien. Pero ¿qué pasa si en vez de apuntar a un directorio del cual no dependo, yo apunto a un directorio del que sí dependo? O sea, si el grafo acíclico a su vez depende, no sé, de acá, de este. Dice cualquier cosa. O lo hacemos acá. De acá hasta acá. Vamos de nuevo. Complicado con el espacio. Ahí va. Este va a apuntar hacia arriba. Si yo listo el contenido de este directorio, este apunta a un directorio de orden superior y me va a mostrar el contenido de los archivos, más el contenido del directorio, más el contenido de este directorio, que a su vez apunta a este directorio. Y esto es un ciclo. Acá el listado se me va a hacer infinito. Entonces, estas son las estructuras que podemos manejar con directorios. Obviamente no todos los sistemas operativos manejan este tipo de grafos acíclicos, pero hay algunos que los podés implementar. En Windows y Linux trabajamos con grafos, con grafos acíclicos y estructuras de árbol, nada más. Después, digamos, la forma de presentarlo al usuario va a ser el nombre del volumen y la ubicación del directorio más el nombre del archivo. Esa va a ser la forma que el sistema te va a presentar la información. En Windows es el volumen, pad y nombre del archivo, y en Linux es el punto de montaje, que eso es lo que vimos el jueves pasado, que vimos que había un punto de montaje, que el punto de montaje va a estar relacionado con el, el disco que yo voy a, el disco rígido o el disco de almacenamiento secundario que yo voy a montar sobre ese punto de montaje, más el nombre del archivo. Acá, ¿cuál sería el nombre? O sea, acá el nombre del volumen ya lo saben, ese dos puntos. Pero acá puedo saber cuál es el nombre del disco, o sea, dónde está, a qué pad está asociado el disco. Ahí te estoy leyendo, Javier. Sí, se hace un bucle, se hace un lazo y eso
implica que cuando vos listás una estructura de un ciclo, quedás listando ahí hasta la eternidad, digamos. Seguramente los sistemas tienen algo que te dicen, no, cortá hasta acá porque este está de forma cíclica con el de allá, pero tendrías un lazo ahí. Pero volviendo un poquito a mi pregunta, yo en esta ubicación barra U01, barra Oracle, barra DB, barra mi base.hora, ¿puedo identificar cuál es el punto de montaje, cuál es la unidad o el dispositivo donde lo tengo montado? Exacto, o sea, la carpeta, digamos, en la primera en el primer ejemplo que doy de Windows, vos podés afirmar que el volumen donde vos tenés montado la información es el C2 puntos. Pero en el segundo de los casos, vos lo tenés que montar, en el caso de Linux, vos lo montás sobre un pad o sobre una carpeta, sobre un directorio, pero vos como usuario, el punto de montaje puede ser esta carpeta, U01, puede ser el mismo barra, puede ser el U01 barra Oracle, o sea, tu punto de montaje ahora es en cualquier nivel del ciclo que estamos viendo acá. O sea, si bien la dependencia de los directorios es esta que está acá, esto de acá, por ejemplo, esto puede estar montado en un disco aparte. Y yo establezco como, en realidad, vamos de nuevo, ahí mi punto de montaje es este, no sé, barra U01, como tenía ahí. Y si listo el contenido de ese U01, veo, bueno, este directorio, estos archivos. O sea, el disco puede estar asociado, yo podría tener acá otro disco, agarrando lo que está ahí abajo, o sea, todo esto que está acá, podría ser otro disco, pero el punto de entrada o el punto de montaje que yo tengo de este pad que tenía ahí, no lo tengo identificado. Ahora en Linux no lo voy a tener claro. Como le repito, puedo tenerlo montado en el barra, puedo tenerlo montado en el barra U01, puedo tenerlo montado en U01 barra Oracle, o U01 barra DB. Lo podría tener montado a cualquier nivel. Digamos, y eso se va a dar mucho. Uno cree que el mundo es C2 puntos o D2 puntos y nada más. No, bueno, es más complejo que eso. Me fui muy abajo, muy arriba, perdón. ¿Dónde estoy? Ya estoy perdido. Acá. Entonces, el problema que les mencionaba antes respecto a listar los sistemas operativos, lo que van a tener son diversas formas digamos, de implementar ese listado o de presentar la información, digamos, lo más eficientemente posible. La forma más sencilla y la que en un primer momento se utilizó es una lista lineal, o sea, es poner un FCB de un archivo o el nombre del archivo y el FCB uno seguido tras otro, eh, y digamos, voy agregando uno tras otro en el contenido del directorio. Esto es fácil de lo que sería programar, porque una vez que ingreso un nuevo directorio, lo agrego y ya está. Un nuevo archivo, un nuevo directorio, lo agrego en el contenido del FCB del directorio y ya está. Voy a tener problemas para crear un nuevo archivo. Ya, si quiero generar un nuevo archivo, yo lo que voy a tener que hacer es agregarlo. Agregarlo
en una estructura, yo tengo una estructura de un directorio, lo agrego acá, acá pongo directorio, raíz, no, así no, raíz. Dentro del directorio raíz voy a tener mis distintos archivos y directorios. Los voy agregando a medida que los voy creando. ¿Cuál va a ser el problema, digamos, en toda esta situación? ¿Qué pasa si quiero agregarlo de forma ordenada? Porque la idea es, si vos tenés que listar el contenido, a vos te conviene generar un listado de forma ordenada. Entonces vas a agregar el directorio A, el directorio B, el directorio Z. Entonces, para no agregar el directorio Z, vas a tener que hacer una búsqueda con inserción dentro del listado para ver si en qué lugar lo tenés que poner, porque ahora sí agregaste Z, pero ahora viene y no se te quieren agregar C. Te quieren agregar el directorio C, y agregar este directorio C implica que vos tengas que reordenar tu estructura de directorio, tengas que decir, bueno, me pasé. Entonces, este lo paso para acá, este lo paso para ahí, este lo muevo para acá, y agrego el directorio C digamos, en el medio. ¿Esto qué problema me puede traer? Esperen un minuto que voy a buscar el perro. ¿Pensaron un poco qué problema me puede traer? Procesamiento. Sí, procesamiento está perfecto, pero procesamiento sobre qué? Ese es el problema real. O sea, ¿dónde va a estar ubicada esta información de la estructura de disco? En el disco propio. O sea, cada vez que yo tengo que agregar un nuevo directorio o un nuevo archivo, tengo que entrar al disco y modificar el contenido. Eso implica que tengo que leer el disco, modificar el disco, cambiar el disco. Eso es una acción muy lenta del sistema. Entonces, cada vez que yo tenga que listar, bueno, podría leer, pero cada vez que tengo que modificar, tengo que leer todo el contenido, ubicar a mi nueva entrada dentro del contenido del directorio y colocarla, digamos, de forma ordenada. Este es un problema importante. Y después tengo problemas para reutilizar una entrada del directorio. Supongamos que es algo similar. Supongamos que borro el directorio C o el archivo C, ¿no? Ya este no está más. O sea, no elimino el archivo, pero elimino la entrada de directorio. En algún momento esto eh, es pérdida de información dentro del directorio. Tendría que borrar esta entrada, sacarla y reubicar esto de acá. Ese es otro problema que tengo. Después,
requiere una lista lineal, requiere una lectura secuencial. O sea, si yo quiero buscar un directorio, voy a tener que buscar eh, uno por uno, a ver en qué ubicación tengo mi entrada de directorio, o sea, digamos, lo que estoy buscando. Entonces, perdón. Entonces, otra de los métodos que tengo para realizar este tipo de búsquedas es a través de una lista enlazada. Eh, Mejora el tema de la eliminación de archivos, o sea, elimino un archivo y lo que yo estoy haciendo ya no es a través de una lista, sino que es de un puntero que apunta hacia otro componente de la lista. Es un truncado del nodo, digamos, comparado digamos, con la estructura, con una estructura que trabajaron ustedes de lista enlazada. Puede estar ordenada por un campo y no por todos. En este caso, yo tendría que ir ordenando, esto ya sería un problema, podría ordenar, ir agregando de forma ordenada. En cambio, en la lista lineal, porque eso como se los expliqué como si fuese una lista enlazada, pero en la lista lineal yo voy a tener que ir agregando, o sea, lo que les había dicho antes, ir agregando y después si lo quiero presentar de forma ordenada tengo que ordenarlo sobre la marcha. No lo puedo ordenar, si le ordeno sobre una búsqueda con inserción, lo tendría que modificar y modificar todas las entradas de directorio. Ya sería mucho más complicado de lo que les mostré. Después puedo mantener una estructura de árbol, que es digamos, una estructura eh, más complicada. Ustedes creo que vieron una estructura de árbol binario. No me acuerdo qué materia era que veían este tipo de estructura. Digamos que mejora el acceso y es fácil de agregar o eliminar nodos. Y después la última es una tabla de hash, donde tengo una lista lineal más una tabla de hash, que lo que hago es, con esa lista y la tabla, directamente accedo a la posición de la lista. Puedo, digamos, llegar de una forma no secuencial, sin necesidad de listar todo el contenido, o sea, sin la necesidad de recorrer todo el contenido, yo puedo encontrar como si fuese el puntero a donde, digamos, al dato que yo estoy buscando. Esto implica que si el hash del resultado de la búsqueda que yo estoy ejecutando, ese hash se puede llegar a repetir, puedo llegar a tener dos ubicaciones con un mismo hash. ¿Qué es lo que hago ahí? Bueno, chequeo que el nombre del archivo sea el que estoy buscando. Exactamente. Estos serían los 4 métodos que tengo para listar directorios. Después voy a tener, estas son consideraciones, ya estoy hablando un poquito más de lo que es seguridad. Igual creo que, no sé si acá o en la siguiente, acá, sí. El tema de la fiabilidad frente a, o la protección frente a daños. O sea, puedo tener daños físicos, eh, tengo que mantener copias de respaldo o ambientes controlados, protección eléctrica. Esto por ahí no tiene que ver con el sistema operativo, sino que tiene que ver con la seguridad donde voy a tener que mantener mis equipos. El ejemplo que siempre doy acá es la protección respecto al ambiente. En, el ejemplo que doy es la autopista, el caso de la autopista al oeste. ¿Todos conocen la autopista al oeste? Son del oeste, así que me imagino que alguna vez habrán pasado por la autopista. Espero un sí y sigo.
Ahí está, alguien conoce la autopista al oeste. Bueno, Sí, ¿vieron sí, sí. el troncal principal de Ituzaingó? O sea, el peaje principal de Ituzaingó. Lo conocen. Sí, el que está acá en Santa Rosa, ese. Un poquito más acá, más para el lado de Moreno está. Santa Rosa hay una bajada anterior que es Barcala y recién ahí está el peaje de Ituzaingó. El troncal Claro, sí, principal, sí. bueno, lo conocen. Deben haber pasado varias veces por ahí. Eh, El que está después del camino de Rivera. claro, exacto. Sí, después el camino de la Ribera está un poquito lejos, pero está por ahí. Bueno, ese peaje está diseñado por ingenieros civiles. Hasta ahí vamos perfecto, porque los edificios los diseñan o los arman, los piensan ingenieros civiles, ingenieros o arquitectos, eh, pero lo construyeron en función de las necesidades de las personas, digamos, que iban a trabajar ahí, porque dijeron, bueno, pongamos el edificio cerca de las cabinas de cobro de peaje porque nos sirve que la gente tenga contacto, digamos, que vea el peaje. Perfecto hasta ahí. El tema de los sistemas, esto es de los años 90, aunque ya estaban bastante, los sistemas estaban bastante explayados en la vida, no los tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque pusieron al lado de las cabinas de peaje, si ustedes miran el peaje yendo de Moreno hacia Capital, mirando el peaje de frente, del lado izquierdo tienen el edificio administrativo y ahí mismo tienen un centro de cómputos, al lado de la vía de cobro de camiones. O sea, en un lugar donde pasan camiones, donde hay humo, hay smog, hay partículas volando por todos lados, pusieron un centro de cómputos. ¿Eso que implica? Que el centro de cómputos de Autopista al Oeste eh, tiene smog por todos lados. Digamos, es más, las ventilaciones de aire, todas apuntan hacia el lado donde vienen los gases de los camiones y todo este polvillo que vuela por todos lados. O sea, no pensaron en la fiabilidad y los daños físicos. O sea, en el ambiente. Yo les doy un ejemplo. Yo entro a la sala de sistemas de Autopista del Oeste, paso el dedo por cualquier equipo y me sale negro de hollín. Por más que tenga filtros y los filtros de aire los cambie cada 15 días, el ambiente se llena de hollín porque es impresionante la cantidad de partículas que hay volando en todo momento. Eso respecto al daño físico de los equipos, de la protección de los equipos. Esto es más general, ¿no? Pero, y después, ¿qué significa poner un centro de cómputos al lado de un lugar donde hay vehículos? Es un riesgo, porque los vehículos, si bien uno dice, no, van despacio o tienen que bajar la velocidad, para entrar al peaje tienen que bajar la velocidad, no es tan así. Hace más de 10 años, yo todavía no trabajaba en esa empresa, mi jefe me contó que un camión mordió el guardrail, o sea, mordió el borde de la autopista, hizo como un salto, digamos, sobre una pared y se estrelló contra el centro de cómputos. O sea, hay condiciones, hay lugares que no son aptos para cualquier cosa, y menos para equipos digamos, de procesamiento. Entonces, tengo que tener consideraciones contra los daños físicos, tengo que tener copias de respaldo, tengo que tener ambientes controlados, tengo que tener protección eléctrica, no sé, protecciones gaseosos contra descargas atmosféricas, tengo que tener protecciones contra descargas de la red eléctrica misma también. Hay un montón de condiciones de daños físicos que tengo que tener en cuenta en la parte de seguridad. Porque se me rompe un disco
y tengo que recuperar la información. Tengo que tener condiciones en cuanto a la seguridad informática, el ejemplo del ransomware que nos atacó, es otra forma de protegerme es a través de copia de respaldo. No sé si me iban a preguntar algo, iban a decir algo. Nada, bueno. Eh, Después voy a tener que tener consideraciones respecto a los accesos y protección contra los accesos. Y acá vamos a ver dos tipos de formas de asignación de permisos o de acceso, que son a través de listas de control de accesos o ACLs, o mediante una, una implementación que se utiliza en Windows o Linux, que es mediante el concepto de usuario, grupo y universo. O sea, en realidad es usuario, dueño, grupo y universo. Después, otra forma de acceder a directorios y archivos es a través de la compartición de archivos y de equipos en red. O sea, lo que puedo tener acá son sistemas distribuidos de archivos. Básicamente, las computadoras hoy en día no están, digamos, no trabajan solo con un disco local, sino que acceden a un servidor que comparten información de los archivos de toda una empresa o de toda una universidad o de todo, no sé. Yo, ahora digamos, no tengo un sistema multimedia conectado, pero hace un par de años me había armado un servidorcito en mi casa que compartía un servidor de películas. Me había armado un servidor en mi casa que por Wi-Fi, en realidad ese equipo estaba conectado por LAN, y yo por Wi-Fi podía reproducir una película guardada en una computadora eh, en un disco remoto, digamos. No sé qué quería inventarme, un Netflix local me quería hacer. Estoy hablando de, no sé si 5 años atrás, una cosa así. Pero, digamos, los servicios de archivos están siempre alojados de forma remota y sobre esos se hacen las copias de respaldo, se hacen las aseguraciones de seguridad. Múltiples usuarios, ya vimos que los sistemas dejaron de ser monousuario, monotarea, a ser multiusuario, multitarea. Entonces, un punto importante a la hora de manejar los archivos y directorios es qué seguridad les voy a otorgar. Eh, Voy a tener que entrar en nuevos conceptos como el concepto de propietario, donde el propietario va a ser el owner o dueño de los datos que estoy visualizando, que fueron creados por ese usuario. No es el, el creador o el que digamos, generó el archivo en doc o en un PDF, no es esa configuración que pueden ver dentro del Word o dentro del PDF, sino que es a nivel del sistema operativo qué usuarios o qué usuario fue el que creó el archivo. Pero esa propiedad a nivel sistema operativo también se puede eliminar o se puede absorber. O sea, puede ser que un usuario haya creado un archivo de Word y en un primer momento sea él el owner del archivo, pero como administrador uno puede tomar el control de ese archivo y decir, bueno, ahora ese archivo yo soy el dueño. El propietario es el usuario que puede cambiar los atributos y conceder el control y que dispone del máximo grado de control sobre el archivo. Esto puede ser, digamos, que el dueño o propietario tenga ese control o, no sé, sea absorbido, como les dije recién, por otros usuarios o, eh, ¿cómo es? El, no me sale lo que quería decir. Este, bueno, ya me voy a acordar. Era algo respecto a los atributos
O sea que ahí está, puedo cambiar los atributos siendo el owner, pero no necesariamente solo siendo el owner de ese archivo lo podría cambiar. Siendo, no sé, owner del sistema, podría cambiar los atributos también. Atributos de lectura, escritura, ejecución, listado y otros atributos que se pueden ver en Windows cuando veo una lista de ACL. Los identificadores del propietario y del grupo de un archivo o directorio determinados se almacenan junto con los atributos del archivo. Esto es parte de los metadatos que veíamos del sistema de archivos. Esto es respecto a los sistemas distribuidos o compartición de archivos. Los sistemas pueden estar distribuidos en un concepto de modelo cliente-servidor, eh, donde puedo tener un servidor de FTP, que esto ya es una antigüedad, pero muchas empresas lo siguen utilizando. Autenticación plana quiere decir que si yo de alguna forma puedo escuchar el tráfico de red. ¿Ustedes utilizaron el Wireshark en algún momento? ¿En redes? Sí. Bueno, con el Wireshark podría escuchar el puerto 25 de FTP y si algún usuario se autentica sobre ese puerto, podría ver el usuario y la contraseña. Está de forma plana. Es una forma, digamos, un poquito anticuada, pero muchas empresas lo siguen utilizando para lo que es, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Compartición entre varias localidades de una misma empresa, o hasta, me ha pasado el otro día con todo esto del virus que nos atacó, tuve que habilitar el puerto 25, o sea, el puerto FTP hacia Rapipago. Muy, muy jugada la cosa. No sé qué era lo que hacían ahí con Rapipago o uno de esos que cargaban información por el puerto 25. Otra forma de compartición de archivos es mediante un servicio de Samba, que es que lo que te mantiene ahí es un protocolo de autenticación. Con ese protocolo de autenticación, que es una forma de que la autenticación no sea a través de un usuario y una contraseña directamente, sino que autentiquen de forma integrada contra todos los servidores de Microsoft, de lo que sería el dominio, tu usuario contra los datos que vos querés acceder. Esto ya es un ambiente un poquito más controlado, si querés acceder. Y después un sistema de Network File System a través de un sistema de Unix o Linux, que lo que hace es mediante un ID de un cliente, lo autentica y si ese ID es correcto, le da el acceso. Seguramente ustedes vieron algo parecido al FTP, pero con el servicio de Telnet. En- Vieron autenticar un usuario mediante Telnet y vieron el usuario y la contraseña en redes. Exacto, bueno. En PHP creo que lo vimos juntos. Y por FTP vieron también una autenticación y se ve en texto plano el usuario y la contraseña. No, me acuerdo haber entrado por FTP, pero no de haber escuchado la línea en ese momento, sino solamente accedido. Pero me imagino que si sale en FTP plano, en HTTP plano, en FTP peor. Sí. Bueno, en Telnet se ve mucho cuando analizan en el Packet Tracer, seguramente también utilizaron el Packet Tracer, ven el usuario y la contraseña en el contenido de los paquetes. Si uno analiza el contenido de los paquetes, en FTP, Telnet, todos los formatos que no requieren autenticación pueden ver el contenido. En cambio acá viajan los datos cifrados o mediante ¿cómo es que se llama? Sí, ay, no me sale.
bueno, una clave, digamos, una clave cifrada, y esa clave cifrada es la que te da la llave de acceso o no hacia un directorio o archivo. Tipos de acceso, esto sería, debemos tener un acceso controlado limitando los tipos de acceso. Podemos controlar varios tipos de operaciones diferentes: lectura, escritura, ejecución, adición, borrado, listado. Esto más o menos en qué consiste, más o menos lo conocen: lectura de un archivo, escritura o reescritura de un archivo, ejecución, carga el archivo en memoria y ejecución del mismo, adición, escritura de una nueva información al final del archivo, hacer un append del archivo, borrado, es borrado el archivo y liberación del espacio para su posible reutilización. Esto es, libero el espacio, o sea, le indico al sistema operativo que tal espacio está disponible, pero no lo elimino en sí. Y después listado del nombre y los atributos del archivo. Esto es bastante conocido. Respecto a lo que es control de acceso, la técnica más común para resolver la protección consiste en hacer que el acceso dependa de la identidad del usuario. Si yo no tengo un usuario, accedo, digamos, siempre para lo que son Windows o Linux existen usuarios. Esos usuarios pueden ser usuarios genéricos, o sea, genéricos o grupos creados y usuarios genéricos por el sistema. Y dentro de los usuarios genéricos hay, por ejemplo, logueo anónimo. Ese logueo anónimo estaría dentro de los usuarios. Sería como si fuese un usuario. Y si vos no tenés una clave de autenticación, utilizarías la clave de autenticación del anónimo. Si el anónimo tiene permisos para acceder a un archivo, te permitiría acceder. Si no, vos, digamos, como control podés negar que solo ciertos usuarios autenticados puedan acceder a la información. Entonces ahí vas a entrar en conceptos como propietario, que es el que creó o el que tomó control de un archivo o directorio, del grupo, que puede ser digamos, es como una lista de usuarios, y después del universo, o sea, el universo sería todos o el resto el resto del mundo, el everyone de Windows o others, depende como lo quieran llamar. El control de acceso acá en Windows lo van a ver, por ahí lo ven un poquito más en profundidad en alguna otra materia, pero el concepto es, digamos, el que ven acá, la lista de control de acceso va a estar detallada qué grupos tiene acceso a esta información y con qué tipos de acceso. Después, la herencia es si yo tengo varios directorios, si ese directorio propaga la herencia, significa que aplica los permisos hacia todos sus hijos, hacia todos sus hijos de directorio, ya no hijos de proceso, sino que hijos de los subdirectorios que tengo dentro de ese directorio. Por eso dice, se aplica a esta carpeta, subcarpetas y archivos, o viene con permisos heredados. Yo podría heredar permisos. Y acá, fíjense que acá tengo el permitir todos, tengo el acceso a través de un usuario todos de Windows, que permitiría que todos los usuarios que se autentican en Windows puedan acceder a esta carpeta. Esto sería mediante listas de control de acceso, mediante ACLs. Y después tengo la opción de Linux, que lo que veo, no sé por qué mostré el contenido, bueno, estos son los puntos de montaje, pero después lo que voy a tener acá es el control de acceso mediante los permisos que tengo acá referidos en RWX,
RWX significa que los primeros 3 serían el owner, los segundos 3 sería el grupo y los terceros 3 serían el resto u otros qué permisos tienen sobre ese archivo, sobre esa carpeta. Por ejemplo, acá, no se ve muy bien, U01, tengo que el dueño tiene RWX desde directorio. RWX significa que puede read, write y execute. Sería, puede leer, escribir y ejecutar. El segundo, o el grupo al que pertenece el dueño, tiene los mismos permisos, RWX, y el tercero tiene, o sea, otros pueden leer y ejecutar. No pueden escribir. Esa sería la otra forma de controlar el acceso. Pero esto es lo más común y lo que se aplica hoy en día es a través de listas de control de acceso y a través de grupos de usuarios. Cuando se utiliza esto sería a través de compartición, fíjense que acá el nombre en realidad no es un C2 puntos o un D2 puntos, sino que es una dirección de red, // no sé cuánto, todo esto que está acá. Lo que voy a tener ahí es una doble lista de control de acceso que es primero a través de los permisos de seguridad sobre esa ubicación y después para que esto sea presentado en la red hay que compartirlo, hay que hacer una compartición. Creo que a ver si se puede, no sé si vamos acá. Sí, acá en Windows 10 ya lo puedo ver. Tengo que tener una opción de compartir. Tengo que compartir esta ubicación. Tengo que compartir esta carpeta. Y le tengo que dar los permisos a los que quieran compartir, a los que yo quiera compartir. Acá en este caso, si lo comparto, lo podría compartir a todos o podría compartir, no sé, a algún usuario. En este caso no estoy en red, solo un usuario local. Pero si estoy en la red podría compartir a otros usuarios de la red. Esa sería uno de los dos mecanismos que yo necesito para habilitar el acceso compartido. Primero compartirla y después tengo que definir la seguridad de esa ubicación. Esto sería la seguridad local. System es el usuario del sistema con que corre el sistema. Este es mi usuario digamos de Windows. Y este es el grupo que tiene permisos también full. Y donde veo en opciones de seguridad, fíjense que acá el owner o propietario soy yo, pero podría cambiarlo y poner, no sé, el grupo administradores. El owner no necesariamente tiene que ser el nombre de un usuario, podría ser un grupo. Esta es la lista que vieron ahí en la pantalla, pero en tiempo real. Bueno. Después, otra forma u otro método que tenemos para asignar permisos o seguridad en Linux es a través de lo que es el sticky bit, que lo que hace el sticky bit, fíjense que lo que ven acá tiene el sticky bit habilitado, justo la carpeta sticky, que lo que te permite hacer es que solo el dueño tenga ese full control sobre los directorios y archivos que dependen de ese directorio. El único que va a poder modificar, que va a poder eliminar y digamos, que va a poder cambiar el contenido es el dueño. Esto creo que ya casi estamos, sí. Seguridad y coherencia de los datos. Los archivos y directorios cuando se trabaja sobre ellos están en memoria y luego se los baja a disco. Esto parece algo como medio obvio, pero cuando uno abre un archivo, en realidad lo que está haciendo es generando una copia de ese archivo que está en almacenamiento secundario en memoria principal. Esa memoria principal tiene que mantener una cierta coherencia
con la información que yo mantengo en disco. Un fallo podría traer una incoherencia de los mismos. ¿Por qué? Porque yo cambio algo en el archivo. En realidad no estoy cambiándolo directamente en el archivo, sino que lo estoy cambiando en la memoria. Si yo guardo el contenido de, de ese archivo, lo guardo en la memoria y una vez que lo guardo, tengo que bajarlo hacia el archivo. ¿Qué pasa si en el transcurso de que yo estoy guardando la información del archivo, termino de guardar el archivo, qué más tengo que hacer? Guardo la información que tengo en el archivo. ¿Y ya con eso me alcanza? Tenía que hacer algo más. Si recuerdan, sí, tendría que guardar primero lo que tengo en memoria en disco. Hasta ahí voy bien. Guardo la información del archivo en el disco. Pero después tengo que modificar la estructura de directorio para decir, mirá que el archivo cambió y tengo que guardar esa información en el directorio. ¿Qué pasa si, no sé, en ese momento hay un corte de luz? Bueno, el sistema va a tener que tener algún mecanismo de seguridad y coherencia de los datos. No puede ser que un archivo tenga fecha de modificación posterior que el directorio donde está ubicado. Exacto, ahí actualizar el directorio. Eso lo debería hacer cada vez que modifique un archivo. Entonces tiene que existir una coherencia entre lo que tengo en memoria, lo que tengo en el archivo y después la coherencia respecto a la información del directorio, digamos, a los metadatos que tengo en el sistema de archivos. Comprobar, esto es lo que decía recién, me adelanté un poquito. Comprobar, compara bloques de disco con la información de espacio en el disco, información de directorios y otros parámetros. También uno cuando libera el espacio de un archivo, lo elimina el archivo y tiene que informar al sistema de que se liberó el espacio. Tengo comprobadores de coherencia, digamos, o de disco, mediante lo que es el ScanDisk, CheckDisk o FSK de Linux. Después, otros mecanismos de seguridad que tengo son las copias de seguridad o shadow copies. ¿Alguna vez escucharon hablar de lo que son las shadow copies de Windows? ¿Las usaron? ¿Las activaron? No, nunca escuché. No manejaron nunca shadow copies. Bueno, la idea de las shadow copies es que si vos las mantenés habilitadas y podés setear la cantidad de días o de copias que querés que se mantenga, podés volver a versiones anteriores de un documento. Es como si el sistema te hace un backup del propio disco en otro disco, o en realidad es local, porque dice, bueno, si vos querés mantener, no sé, un disco de 2 teras, necesito, no sé, 100 gigas. Son 100 gigas adicionales que lo que hacen es guardarte las modificaciones respecto a los distintos archivos que tenés y podés volver a modificaciones de, no sé, 10 días o de lo que vos setees. Eso está muy bueno para cuando tenés un sistema distribuido y los usuarios te dicen, bueno, mira, modifiqué un archivo, pero metí la pata y quiero volver a una copia de backup. Bueno, haces clic derecho, eso lo hace el mismo usuario. Clic derecho, volver a una versión de hace 7 días y te restaura el archivo de hace 7 días. También si lo borrás, si borras un directorio, podés hacer de todo. Profe, es como una especie de Git, pero de disco, de GitHub. Sí,
Eh, O sea, por el hecho de volver a versiones anteriores, digo yo. que es como que, pero a ver, no es que vos tenés una copia, o sea, si vos tenés un archivo de 1 mega, la copia no te ocupa 1 mega, porque si no, no te daría nunca el espacio, sino que hace como un journaling de lo que fue modificado y después lo reconstruye en función de esas modificaciones que tiene registradas. Por ahí lo que vos decís es, tengo el archivo A de 1 mega en disco y en Git tenés un archivo también de 1 mega en el disco que está en internet en algún lado. Acá es como que hace como un traceo de todo lo que hizo y lo va guardando y dice, bueno, querés ir hace 7 días, reconstruirlo haciendo esto, todos los pasos que tenés que hacer hacia atrás para llegar a lo que vos tenías. Esa sería otra forma de seguridad digamos, que podemos tener en un sistema. Después el otro método es el journaling, se lleva a cabo un historial de las transacciones. Esto es muy parecido a lo que sería un journaling de base de datos, pero también se utiliza mucho en sistemas operativos, en Windows y en Linux. ¿Escucharon hablar alguna vez eh, de los TRN o de los RMAN? De los TRN en SQL Server y RMAN en Oracle. No, no, yo no. Nada. Bueno, No, jamás. jamás. Jamás de los jamás. El journaling de la base de datos funciona similar a lo que les decía antes, pero eh, esto también aplica a sistemas operativos. ¿Cómo funciona? Guarda todas las transacciones que vos vas haciendo. O sea, ¿qué hiciste? Bueno, agregaste esto de acá, abriste el archivo. Una vez que lo abriste, modificaste tales parámetros. Una vez que le diste no sé, un commit, ponerle a la base de datos, eso lo va resguardando log, o sea, paso por paso, va guardando cada una de las transacciones que hace, y en el caso de que en algún momento tengas algún tipo de incoherencia o quieras recuperar una versión anterior, podés levantar este journaling y volver a una versión anterior. Es algo similar en la base de datos. Vieron que yo les hablé hace un rato de que como es, guardaba en disco todas las transacciones que se hacían en una base de datos y tenía 150.000 o 300.000 archivos que se me iban generando en función de las transacciones de base de datos. Bueno, esas son las transacciones que genera el, digamos, el SQL Server a través de archivos TRN. Y esos archivos TRN son los que yo le digo que me costaba mucho listar. Bueno, esos TRN contienen cada una de las transacciones que se hicieron. Si quiero volver a transacciones anteriores, tendría que hacer como un restore de esas transacciones y digamos, ir leyendo esos archivos de transacción y volver a un estado anterior. Claro, en la práctica funciona como un control Z, digamos, así que te va volviendo un paso atrás. Ponele, exacto. Ahí tendrías un control Z en un documento de Word o de Excel. Pero a nivel transaccional, digamos, a nivel base de datos o a Claro, nivel sistema operativo. O sea, es, es como hacer un control, suponete, vos creaste un directorio, después creaste un archivo. Vos con control Z no existe, no hace nada control Z ahí. Acá el control Z te eliminaría el archivo, te eliminaría otra vez la carpeta donde lo creaste y volverías a un estado anterior. Eh, en Windows es algo parecido a lo que sería puntos de restauración. En algún momento se les debe haber cagado la partición, perdón por el francés, ¿no? Pero se les debe haber cagado la partición y dijeron, bueno, vuelvo a restaurar el sistema a algún punto de arranque donde el sistema arrancó. Bueno, es más o menos eso una shadow copy. Pero lo hace a nivel de archivos. Y digamos, te vuelve al archivo en esa versión anterior. Después, otras técnicas de protección, estas son técnicas ya, digamos, de equipos viejos.
mediante contraseñas a los archivos, así que solo las nombro para que las tengan, si quieren divertirse un sábado a la noche, entrar acá a Wikipedia y ver otras técnicas, pero tengan en cuenta que son del pasado. Hoy lo que se utiliza es esto, y mediante la seguridad asignada mediante ACLs o grupos de owner, grupos locales y usuarios. Y eso sería el final de la primera parte de gestión de almacenamiento. Voy a guardar acá, voy a cortar el video.